Nuevamente, a mediados de septiembre de 1838, con la autorización del Congreso Federal, Morazán se puso en marcha a la cabeza de 1000 salvadoreños con el encargo y el propósito de pacificar de una vez por todas el estado de Guatemala. Una vez allí, puso en estado de sitio a Guatemala. Apercibido Carrera de la presencia de Morazán en Guatemala, aprovechó la oportunidad para lanzarse con sus hordas sobre Aguachapán, Sonsonate y demás poblaciones fronterizas, donde sembró la desolación y el pillaje a finales de octubre. Dicha incursión obligó al general Carlos Salazar y a Morazán a salir en busca de Carrera, dándole alcance en Chiquimulilla, donde se estuvo a punto de capturar. Para entonces, varios hechos adversos se suscitaron, entre estos, dificultades económicas para mantener al ejército, falta eficiente para pacificar el país del jefe de Estado Mariano Rivera Paz, la proximidad del 1 de febrero, día que expiraba el periodo constitucional de Morazán, la falta de elección del sucesor en el gobierno, la influencia de los conservadores hacia Agustín Guzmán, aliado de Morazán, y para colmo, la secesión de Honduras, Nicaragua y Costa Rica del Pacto Federal hicieron que se firmara un convenio en el rinconcito concertado entre Guzmán y Carrera el 23 de diciembre de 1838. El 31 de enero de 1839, el Congreso Local de Guatemala se disolvió después de haber designado al general Salazar jefe de Estado y de acordar por decreto que el Ejecutivo nombrase delegados ante los gobiernos de Honduras, Nicaragua y Costa Rica con el encargo de gestionar el retorno de dichos estados al seno de la Federación. Ya en Guatemala, los separatistas y conservadores de Centroamérica se habían manejado hábilmente en forma de promover la anarquía reinante en Guatemala y la recesión de los 3 estados restantes, así logrando que no se practicasen elecciones para autoridades supremas de la nación, y con ello resultando que el 1 de febrero de 1839 Morazán cesara en sus funciones encontrándose sin sustituto popular electo. Aunque en El Salvador, entonces Distrito Federal, ejercía la presidencia el general Diego Vigil, a este nadie le obedecía. Lo cierto es que la federación estaba disuelta de hecho, y que la república había muerto por sucesión de los estados que la integraban. Después de concluido su segundo mandato como presidente de la República Federal, Morazán se quedó sin poder político o militar. Sin embargo, el 13 de julio de 1839, el general fue elegido jefe de Estado de El Salvador. Cuando Rafael Carrera y los conservadores de Guatemala se dieron cuenta del nuevo papel que desempeñaba, decidieron declararle la guerra a El Salvador. El general se había convertido en la personificación misma de la Federación. Él era el cuerpo y alma de la Constitución de 1824. Eliminarlo significaba terminar con cualquier idea o esperanza que había quedado de la Federación. Honduras y Nicaragua reclutaron y organizaron tropas poniéndolas al mando de sus generales en jefe, Francisco Ferrera y Bernardo Méndez, respectivamente, para lanzarlas a la aventura separatista. Morazán, sabiendo esto, reunió 600 salvadoreños y salió al encuentro de los invasores, disponiendo que el coronel Narciso Benítez permaneciera en el paraje llamado San Francisco, donde éste sufrió una derrota. Así, éste con sus tropas se retiró y se reunió con Morazán. La derrota sufrida en San Francisco, lo mismo que las reconvenciones recibidas de su jefe por tal descalabro, estimularon al coronel Narciso Benítez. Quijano, que obedecía a las órdenes de Bernardo Méndez, tomó la ciudad de San Vicente sin dificultad y tuvo la intención de tomarse Cojutepeque, pero Narciso le dio alcance en las lomas de Jiboa, lugar intermedio entre San Vicente y Cojutepeque, donde los atacó y destrozó completamente. Iba a la saga de Benítez, Morazán y Cabañas. Morazán y sus generales prosiguieron con sus tropas hasta Cojutepeque, donde organizaron sus fuerzas por las batallas en San Francisco y Jiboa. Posteriormente, en el sitio del Espíritu Santo se llevó a cabo el encuentro armado, el cual se produjo entre los días 5 y 6 de abril de 1839, donde las tropas salvadoreñas activas vencen en la contienda a las tropas aliadas de Nicaragua y Honduras. Al menos 200 soldados de las tropas de Honduras y Nicaragua caen en el campo de batalla y alrededor de 30 bajas del lado de El Salvador. El ejército hondureño nicaragüense toca la retirada y marchan hacia territorio hondureño. Sucedió que por efecto del Tratado del Rinconcito, Rafael Carrera debía ser conservado en Mita como jefe militar de aquella sección, manteniéndose aparentemente pacífico, pero en realidad en activas y subversivas actividades. El 12 de abril, mediante el periódico, se le advirtió al general Carlos Salazar que Guatemala iba a ser invadida por Carrera, pero este no escatimó esfuerzos para investigar lo que se cumplió el día 13 de abril de 1839.
Para aquel tiempo, Ferrera se había dirigido a la Municipalidad de Guatemala, ofreciéndole a Carrera protección contra Morazán. Posteriormente, se rompió el pacto de paz celebrado entre las partes e ingresó Ferrera a El Salvador, invadiendo Santa Rosa de Lima. Vista la agresividad del caudillo separatista, Morazán envió una expedición a Honduras a cargo del general Cabañas, quien penetrando por Huascorán tomó Comayagua el 28 de agosto de 1839, de donde huyeron los miembros del Consejo de Ministros, quienes trasladaron el poder a Francisco Zelaya Ayes. De Comayagua partió el general Cabañas rumbo a Oriente el 6 de septiembre de 1839, y sobre la marcha, atacó y derrotó ese día en Cuesta Grande a una columna de olanchanos que iba en socorro de la capital hondureña, que dejó en el campo 109 muertos. Luego, tomó Tegucigalpa sin dificultad para trasladarse a El Salvador, haciendo escala en Nacaome. Repuesto del desastre del Espíritu Santo, Ferrera, con la ayuda de Nicaragua, con armas, municiones y soldados, nuevamente traspasó la frontera salvadoreña a la cabeza de 1.500 plazas. Para observar mejor los movimientos, Morazán salió con 300 soldados de El Salvador, rumbo a Suchitoto. Aprovechando la ausencia de Morazán, estalló una revuelta que terminó con la toma del poder en El Salvador. Entre ellos, había la presencia de muchos nicaragüenses. Luego, se le envió un mensaje a Morazán, diciendo que renunciase al poder, ya que su familia se encontraba rehén. La respuesta de Morazán a tal mensaje fue: «Los rehenes que mis enemigos tienen en su poder son para mí sagrados y hablan vehemente a mi corazón, pero soy el jefe de Estado y mi deber es atacar. Pasaré sobre los cadáveres de mis hijos, haré escarmentar a mis enemigos y no sobreviviré un solo instante a tan escandaloso atentado». Morazán tomó la plaza con rapidez y bravura, con lo que dominó la insurrección. Esto, a su vez, le dio tiempo a Francisco Ferrera que se apresurase y tomase Suchitoto. En la madrugada del 25 de septiembre, el general Morazán se movió de San Martín sobre San Pedro Perulapán, con un contingente de 600 hombres, por habérsele unido varios en San Martín, y marchó con ellos dispuesto a sorprender a Ferrera en su propio campamento. Ya en Perulapán, aprovechando la falta de precaución del enemigo, con el objeto de preparar la forma del ataque, subió a una pequeña cima del terreno para observar el paraje, constando que la gente de Ferrera ocupaba la plaza del pequeño pueblo, la iglesia y la casa parroquial, todos ellos dominados por una suave altura donde estaba el campanario. Ordenó al coronel Antonio Lazo que con 50 dragones y la segunda sección de cazadores atacara de frente a bayoneta al destacamento de unos 100 hombres que Ferrera tenía apostados en la entrada sur del pueblo. Cumpliendo Lazo con las instrucciones, cayó sobre el enemigo, que no pudo resistir el rápido y sorpresivo ataque, teniendo que huir hacia el centro de la plaza, perseguido de cerca por el coronel Lazo, hasta rechazarlo, en donde éste se vio envuelto en un reñido combate con el grueso del ejército de Ferrera, que se había prestado a la lucha. Apercibido Morazán de que Lazo se movía hacia el centro del pueblo, persiguiendo a la columna que había desalojado, ordenó al coronel Rivas que fuera a protegerle con la primera compañía de cazadores, la que a paso de carga entró a la refriega en que estaba envuelto el coronel Lazo, batiéndose con el propio Ferrera, que en medio de la sorpresa del asalto había entrado en acción con los oficiales de su Estado Mayor y el segundo batallón de Lloro. Morazán, desde su puesto de observación, después que el coronel Rivas había tomado contacto con el enemigo, ordenó al coronel Indalecio Cordero que atacara por el flanco izquierdo, situado al oeste del poblado, al coronel Francisco Martínez, que con el tercer batallón de Lloro defendía el campanario, principal sostén y defensa formidable del ejército del general Ferrera. La batalla toma entonces grandes proporciones. El coronel Cordero ataca el campanario pero es rechazado. Al poco tiempo, el general Ferrera es herido por las tropas morazánicas y es llevado a la retaguardia. El coronel Rivas, a su vez, pierde su cabalgadura, cayendo a tierra, pero pronto se repone y ordena al coronel Guillermo Quintanilla que ataque de frente al campanario y proteja el nuevo ataque del coronel Cordero sobre el mismo reducto, mientras se ocupa del coronel Lazo, que también es herido en el combate.